Y en esta mañana quiero compartir con ustedes una predicación que tiene por nombre De lo común a lo extraordinario. ¿Cómo se llama? Sí, muy bien. Y vamos a estudiar Juan, el Evangelio de Juan. Yo les voy a invitar que vayan al Evangelio de Juan y se ubiquen en el capítulo 2. El Evangelio de Juan en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, nos habla de una celebración especial a la cual fue invitado Jesús, que era una boda. Entonces, Jesús estaba presente, dice la narración. Voy a darles como el contexto para que no lo leamos todos esos versículos. Entonces, dice que Jesús estaba invitado a una boda, él y su madre, junto con algunos discípulos. Pero en medio de la boda surgió un problema. ¿Cuál era el problema? ¿Se acuerdan? Que se había acabado el vino. Sí, entonces, pues, para nosotros como colombianos, pues uno no es como tan normal que eso sea un problema. Pues porque no somos muy de una cultura del vino, y pues si hay otra bebida, pues mejor aún. Y pues más que los cristianos en Latinoamérica, pues no es que sean muy dados pues al vino. Pero en la cultura de ellos sí era muy importante. Entonces no tener vino era prácticamente que ellos, la familia anfitriona y los novios, pues iban a quedar en vergüenza pública. Entonces María, la mamá de Jesús, al ver eso, que ya no tenían vino, pues ella se preocupa y va donde Jesús. ¿Se acuerdan esa famosa frase que Jesús le responde? ¿Qué tienes contra mí, que no ha llegado mi hora? Y hay algo interesante, y es que María no se queda con la respuesta de Jesús, sino que ella luego se va, y donde estaban como los meseros, por así decirle, ella les dice algo, y es que hagan todo lo que Él les diga. Y así fue. Después se encuentran unas tinajas pues que tenían ellos en ese salón donde estaban, las llenan de agua, y cuando luego llaman como al encargado, pues como al wedding planner, como al encargado de la boda, para que él tome lo que ellos habían estado sirviendo ahí, pues él dice: ¿cómo es posible que el mejor vino lo hayan dado al final y no al inicio, cuando ya la gente estaba pues entonada? Entonces, de esto uno puede sacar muchas conclusiones. La primera, uno puede pensar, tan curioso, que el primer milagro que hizo Jesús en la tierra fue un milagro banal. No fue un milagro que de pronto resucitó un muerto, como de pronto lo hizo con Lázaro. No fue quien le dio la vista, como de pronto lo hizo con varios después. No fue multiplicar los panes. No fue que un paralítico se sanara. Entonces uno puede decir, tan curioso. Tan curioso que haya sido en una boda, por ejemplo, no predicando, no en un evento donde él estaba de pronto evangelizando. Entonces uno puede pensar que es algo banal, pero no lo es, sino que lo que este primer milagro que hizo Jesús en la tierra nos habla de que Dios tiene la capacidad de que lo ordinario y lo común, como es un agua, la composición de hidrógeno y oxígeno, pueda pasar a algo sobrenatural, algo más elaborado, como lo es un vino. Entonces, la mañana de hoy quiero que nosotros podamos estudiar que cuando Jesús entra en escena en nuestras vidas, todo lo que posiblemente estaba común, estaba de pronto sin nada de matices, con Dios se torna diferente, con Dios se torna especial, con Dios se torna sobrenatural, con Dios se torna extraordinario, y de ahí el nombre. Y quiero que en esta mañana podamos estudiar 3 elementos que nosotros podamos cultivar en nuestras vidas, para que nuestras vidas pasen de ser comunes, por así decirlo, en Dios, a extraordinarias en Dios. Y el primer elemento es que Jesús responde a una fe expectante. Y nosotros también debemos responder y tenemos que estar
atentos a una fe expectante. Y eso lo vemos en los versículos del 3 al 5, de ahí de Juan 2. Dice: cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos interesa a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Entonces, miren lo que pasa acá. A la respuesta de Jesús a su madre, yo puedo haber entendido, Jesús no va a moverse. Él estaba compartiendo con sus amigos, él seguramente estaba hablando, él se estaba de pronto comiendo, y que le llegan y le dicen: ¿y qué tienen? Yo ni soy anfitrión, ni de pronto es familia mía. ¿Qué voy a hacer yo? Pero la mamá no se quedó con esa respuesta. La mamá fue y le dijo a los discípulos, a los sirvientes: hagan todo lo que él les diga. Y esto es tener fe. Ustedes recuerden que Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, muy seguramente nosotros tenemos deseos o estamos pasando por circunstancias complejas, o de pronto que deseamos más de pronto en lo espiritual, más de pronto en lo económico, más de pronto en esta área que no vemos resultados, y de pronto vemos que nada pasa. Pero nuestra fe no se puede quedar ahí, sino que nosotros tenemos que tener la certeza de que Dios va a hacer de eso común algo extraordinario, y yo tengo que empezar a encaminarme en eso que yo deseo y que quiero ver la mano de Dios obrar. Santiago 2:17 dice: así también la fe por sí misma, si no tiene obras, es muerta. Es decir, hay una relación interesante entre mi fe, que es yo lo convencido estoy que Dios va a obrar, y las obras que yo tengo que empezar a ejecutar en pos de esa relación. María no se podía quedar en decirle: no, yo tengo fe que Él lo va a hacer. Yo sé que Jesús tiene el poder para hacerlo. ¿Quién más que María, que era la mamá, sabía que Jesús tenía el poder? Pero ella no se quedó solamente sentada en una silla diciendo: no, yo sé que Él tiene el poder. Ella se movilizó e hizo lo que en ella estaba a su alcance para preparar lo que Jesús iba a hacer. ¿Y qué fue qué? Alentar a los sirvientes, porque los sirvientes por sí solos no iban a saber quién era Jesús. Al parecer, si analizamos el contexto de esta narración, pues la boda tenía que haber sido de alguien cercano a María, porque si uno va a una boda o a un evento, solamente quienes son pues la familia anfitriona, los cercanos, pues saben la logística. Si yo no soy cercano, yo no tengo que saber que ya no tienen vino. Yo no tengo que saber qué está pasando en la cocina. María muy seguramente sí, era cercana, entonces ya sabía. Jesús de pronto no era pues el conocido de la familia. Entonces, si Jesús se paraba y pedía unas cosas, pues no le iban a hacer caso y le decían: ¿usted quién es? ¿Quién era ese elemento que se tenía que mover ahí? María. Y como ella era ese elemento, ella fue y lo hizo, fue y preparó al menos un ambiente para que eso sucediera. Y eso es importante que pase en nuestras vidas. Nosotros no nos podemos quedar quietos. No, yo sé que Dios puede darme el trabajo que quiero. Yo sé que Dios puede darme el ministerio que yo quiero. Yo sé que Dios puede darme esa respuesta que yo quiero, pero yo no me puedo quedar en la silla solamente. Yo tengo que propiciar en lo que está a mi alrededor para hacerlo, buscar, gestionar, actuar, obrar. Y eso es lo que María nos reta en este año. Este año, pues muchos tenemos que estar expectantes por cosas que deseamos. Pero no nos quedemos solamente con información de que Dios lo puede hacer. Sí, Dios lo puede hacer y Él lo va a hacer. Pero nosotros, ¿qué estamos también dispuestos en movilizarnos para preparar ese escenario en el que Dios va a poder obrar? ¿Listos? Ese es el primer punto. Segundo punto que yo puedo ver en esta historia es que habían unas vasijas listas para el milagro. Habían unas vasijas listas para el milagro. ¿Quién me lee, porfa, ahí en el capítulo 2, pero del versículo 6 al versículo 7, porfa? Estaban allí 6 tinajas de piedra, cada conforme al ritmo
de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino y ya. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos se lo vieron. Listo, gracias Juan. Leíste hasta el 11, ¿cierto? ¿Hasta el 11 leíste? Sí. Ok, listo. Entonces, miren aquí algo interesante. De pronto nosotros que ya hemos leído otras narraciones bíblicas que nos hablan de milagros, Dios ha obrado en la multiplicación. Tal vez es de los pocos que obra desde cero. Con los panes y los peces obró así. Con el tema digamos, de la sanidad, él iba y que utilizaran ungüento y ya veía. Con el tema de ese paralítico que estaba a la orilla del agua, fueron y lo metieron en el agua y fue sanado. Digamos, con lo que ya estaba ahí, él lo que hacía era multiplicar eso o simplemente generar una reconstrucción de algo que estaba de pronto muerto o inamovible. Pero miren que aquí él no hizo una multiplicación de un vino que estaba por ahí viejito. Él hizo algo nuevo desde cero. Nuevo desde cero. ¿Y eso qué nos tiene que hablar en esta mañana? Primero, que nosotros tenemos que ser esas vasijas que estén listas para recibir lo que Dios quiere en nuestras vidas. Juan lo leía, habían 6 tinajas ahí, estaban a la mano. Y es muy importante nosotros poder siempre estar dispuestos para ver lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Despojando de pronto de todo lo que pronto pueda traer suciedad a nuestras vidas. Juan lo leía y lo vemos en el versículo 6. Eran unas tinajas que estaban para el tema de la purificación, es decir, era un agua destilada, era agua limpia. Obviamente de ahí no iban a poder sacar vino, porque el vino requería todo un tema de más elementos, pero sí es con lo que la materia prima con la que Dios usó. Tal vez tú y yo no podemos ver cómo Dios nos va a dar ese trabajo que queremos, esa propiedad que queremos, esa respuesta que anhelamos, y porque no solamente vemos lo que nuestros ojos físicos nos están generando esa imagen. Pero nosotros tenemos que garantizar que lo que nuestros ojos físicos nos den nuestra imagen sea limpio y sea puro como el agua, porque en ese escenario es en el que Dios va a obrar. No es necesario que lo busquen, pero yo los voy a leer. Efesios 4, del 22 al 24 dice: que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Pablo lo que le estaba diciendo a la iglesia de Efesios en este pasaje es importante que nosotros nos despojemos, es importante que nosotros nos podamos quitar todas esas impurezas de nosotros para que estemos limpios, para que estemos renovados, para que estemos dispuestos a hacer esa materia prima de lo que Dios quiere. ¿Ustedes han visto esos filtros de agua? Son caros los benditos, yo lo estaba averiguando. Entonces eso, hay unas piedras volcánicas, luego pasan por otros elementos hasta que ya pueda salir un agua que es buena. Digamos que es una manera de cómo purificar el agua. Otra manera que uno purifica el agua en la casa, o así lo hago yo. Nosotros hacemos una hervidora de agua, al menos para el agua que toma Martina. Entonces ponemos a hervir el agua. Entonces uno pone ahí un tiempo. Uno le pone ahí una palanca y eso hierve solito. Cuando se dispara, ya sabemos que está el agua lista para tomar. Sea cual sea la manera de purificar, requiere un proceso. Sea que el agua pase por esas piedras, luego que pase por esos otros granitos y se empiece a destilar,
es un proceso. O sea, que esté a muy altas temperaturas también es un proceso. Sea cual sea, ese elemento llamado agua va a sufrir golpes en las piedras, va a sufrir de pronto incomodidades, de pronto poder estar pasando, de pronto ahí se le van quedando las suciedades, o de pronto va a estar a altas temperaturas y uno no sabe qué pueda estar sintiendo el agua, pues uno sabe que no siente porque es un elemento, pero puede pasar también por esa situación difícil de uno estar a altas temperaturas. ¿Esto a qué voy? Que es necesario de pronto nosotros no esquivarnos ciertos procesos que Dios nos quiere llevar para purificar nuestras vidas, para vaciar esas vasijas que estamos nosotros. ¿Por qué? Porque no lo veas en ese momento, no veas en lo difícil que estás viviendo, velo en una proyección más allá. Es después de eso voy a hacer esa agua pura, esa vasija lista para que Dios haga en mí eso extraordinario. Por eso estamos en este tiempo de los 21 días de ayuno y oración. Tal vez, ay Juanjo, yo no lo inicié el lunes, ya yo no inicié el martes, yo no inicié el miércoles. No importa el día que usted lo haya iniciado, no importa. Lo importante es que lo hagas. Porque esto ¿qué nos está llevando? Nos está llevando a darnos cuenta que naturalmente tenemos cosas que nos corroen, cosas que de pronto nos limitan nuestra relación con Dios. Y este año, si queremos ver cosas mayores en Dios, tenemos nosotros que estarnos purificando para ver lo que Dios quiere en nosotros. Busquen ahí en sus Biblias, porfa. Segundo libro del Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Y alguien con voz fuerte que lea del versículo 20 al 21. Hasta el 21, por favor. Si te mantienes limpio, serás como una vasija para ocasiones especiales, apartada y útil para el Señor, separada para usarse en toda hora buena. Gracias. Miren tan bonito eso que le dice Pablo a Timoteo. Si nos mantenemos limpios, seremos esos vasos de honra, útiles y preparados para toda buena obra. Esa es la meta que nosotros tenemos que apuntar a este 2026. Claro, el lema es morir para vivir. Nosotros estamos muriendo a ciertas cosas que nos están trayendo impurezas, porque queremos vivir para hacer esos utensilios limpios y buenos para una buena obra. Uno tiene como su vajillita que utiliza como para eventos especiales. Yo en mi casa tengo unos vasitos y unas cositas ahí para echar café y eso. Cuando van mis papás, mis suegros o mis cuñados, las sacamos. Pues que son las personas que nos visitan. Normalmente no los utilizamos. Como son bonitos, pues los tenemos ahí. Entonces siempre están limpios. ¿Por qué? Porque si nos llegan de sorpresa una visita, de una ponemos mano, las agarramos y servimos. Eso nos tiene que hablar en esta mañana de algo. Y es que en relación a lo que dice Timoteo, siempre tenemos que estar nosotros limpios. Nosotros no sabemos el día, en qué momento Dios nos va a utilizar. Nos va a utilizar para predicarle a esa persona que nos está llevando en el Uber, a esa persona que de pronto nos encontramos en el banco, o en qué momento Dios va a comisionar a nosotros una responsabilidad y tenemos que estar limpios. Porque no decimos, ay no, Dios, espérame, voy y me limpio. Entre voy y me limpio, pues se va la visita. Entre voy y me limpio, se va la oportunidad. Entre voy y hago esto, se me va el tiempo, el kairos de Dios que quiere hacer algo en nosotros. Y este 2026 yo estoy muy, muy seguro, Juan, Val y a los que nos ven acá, que Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros, en ustedes, como en mi vida, como en la vida de las personas de la congregación. ¿Cuál es esa invitación que nos está diciendo? Dios, necesitamos vaciarnos, necesitamos limpiarnos y necesitamos estar muy, muy limpios para lo que Dios quiere hacer en nosotros. Amén. Tercer elemento, ya vimos dos, una fe expectante, unas vasijas, una fe expectante y unas vasijas listas para el milagro. Y ahora vamos a ver el tercer elemento y es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, y Juan lo leía al final del versículo 11. Si quieres, Juan, vuélveme a leer solamente el versículo 11, porfa, de Juan 2.
Ujú. Qué curioso que yo les decía en ese momento que el primer milagro que él hizo fue ese, y lo decías ahí, fue el milagro en el que él pudo manifestar su gloria. Y es que la gloria de Dios no es pues que bebamos pues o que este pasaje es mucho lo pueden para validar, digamos, su adicción al alcohol. No es eso, es más allá, y es lo que hoy estamos aprendiendo, que Dios tiene la capacidad de lo que común, de que pronto lo que es corriente, lo que pronto lo que uno piensa que no va a poder pasar nada, Dios sí tiene el poder para hacerlo algo extraordinario. ¿Pero por qué razón? Para glorificarse Él y para que los demás crean en Él. Y eso es importante. Dios este año nos va a llevar a vivir cosas interesantes, les va a permitir a ustedes poder lograr cosas buenas, les va a permitir a ustedes avanzar más en Dios, como a mí. Pero tengamos claro que no es para que nosotros quedemos bien. No, tenemos el mejor vino, yo soy el mejor vino de la región. No. Amén, sí lo soy porque somos hijos de Dios, pero más allá que para glorificarnos nosotros, es para glorificar el nombre de Dios. Es para que Dios pueda a través de nosotros extender y poder que los demás crean en Él. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí ahora todas son hechas nuevas. Cuando Dios obra en nuestras vidas, no somos los mismos. Y no somos los mismos porque ahora tenemos una visión. ¿Cuál visión? La de que en Dios podemos nosotros cada día avanzar para nuestro beneficio, claro que sí, pero también para poder predicarle a las demás personas. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que dijo San Agustín. Él dijo: predique en todo momento y si es necesario, abra la boca. Eso nos tiene que retar en este 2026, a que sea nuestro comportamiento, a que sean nuestras actitudes, a que sea nuestra comunicación no verbal, a que sea de pronto las acciones de pronto que nosotros ejecutemos, que en todo momento prediquen a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios nos va a permitir llevarnos a niveles extraordinarios, materiales, sentimentales, espirituales, pues es para que su nombre sea glorificado, pero también para que los demás sean agradados. Claro que nosotros vamos a sentirnos a gusto, quienes se tomaron el vino estaban muy a gusto, el novio quedó súper bien, la familia quedó bien, María quedó súper bien. Y ay, mi hijo hizo. Me imagino el maestresal, dije, no, yo les mandé a traer el mejor vino. El novio, pues, que se diga, pues, quedó maravillado. Claro, nosotros vamos a tener un agrado, y cuando Dios nos lleve a esos otros niveles, pues claro, va a tener gozo en nosotros, pero más que ese gozo en nosotros, lo que debe motivarnos y apasionarnos es saber que los demás van a conocer ese Dios poderoso que está en nosotros. Amén. Y esa era básicamente la enseñanza en esta mañana, un poco corta, pues porque ahorita tenemos la cena, pero siento que nos deja muchas retos y tareas. La primera, yo siento, y es que nosotros nos tenemos que ir preguntando, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está esa disposición para que Dios obre en nosotros? Otra pregunta que de pronto nos podemos hacer es, ¿qué necesitamos vaciar para que Dios transforme nuestras vidas? ¿Qué necesitamos vaciar? Tal vez necesitamos vaciar tanto tiempo en viendo series. Yo ahora que estoy haciendo el ayuno, entre lo de los hobbies, dejé de ver series. Y me he dado cuenta que tengo mucho tiempo ahora. Inicié un libro, inicié otras cosas por hacer. Y yo decía, definitivamente el año pasado perdí mucho tiempo en lo que le añadía a eso. ¿Qué también necesitamos nosotros vaciar? De pronto rencores, de pronto resentimientos que tenemos, de pronto heridas que no hemos logrado sanar y que están ahí, tal vez justificadas o tal vez no justificadas, pero todo eso es lo que Dios nos está llamando en esta mañana a que vaciemos,
a que le entreguemos a Él. Y otra cosa que nos pudiéramos nosotros poder ir retando es, ¿qué estamos haciendo nosotros en el hoy para dejar huella en quienes nos rodean de que Dios es nuestro Dios? Esas preguntas que nosotros nos podemos hacer en esta mañana, pues son a través de estos tres aspectos: de tener una fe expectante, de tener unas vasijas listas para el milagro y de poder nosotros saber de que es para glorificar y honrar delante de nuestro Dios. Pero ¿saben qué es lo más bonito de todo? Saber de que Dios desea pasarnos de lo común a lo extraordinario y que Dios pues hoy nos da los elementos de cómo hacerlo. Tal vez uno, después de leer y después de estudiar la palabra, uno queda como aburrido. Ay, Juan, no, a mí me falta tanto. Claro, a mí también me falta un montón, pero yo no me baso en eso, sino que nosotros tenemos es que decir, bueno, gracias Señor, porque nos permites por dónde encauzar nuestras vidas, por dónde encaminarnos. Y eso es justamente lo que yo quiero que en esta mañana hoy podamos nosotros salir. Así que yo les voy a invitar a que cerremos nuestros ojos por un momento más y podamos orar